Hola chicos, buenos días. Hoy en el curso de Historia del Perú vamos a ver el tema de la cultura Wari, chicos, ¿no? Como todas estas semanas hemos estado viendo, chicos, la cultura, ¿no? Lo que son las culturas, ¿no? Del Perú, las culturas que se desarrollaron aquí en nuestro país, el día de hoy tocaría lo que es la cultura Wari y los aspectos de esta cultura, es lo que vamos a aprender. Y empecemos con esta imagen. ¿Qué creen que es esta imagen? Nos dice describe la imagen. ¿Qué podemos ver? Digamos diferentes colores, ¿no? La parte de arriba como si fuese una cabeza, una chompita, podría ser, ¿no? Telas, paredes, ¿no? ¿Qué crees que representa? ¿No? ¿Qué creen que representa esto, chicos? ¿No? Esto en sí es un fardo funerario, ¿no? Digamos, era la forma en cómo enterraban a las personas de la población Wari, ¿no? Cómo estas personas de esta cultura enterraban a sus familiares, a sus seres queridos, ¿no? Adentro va a estar la persona que había fallecido y está envuelto con bastantes mantas, ¿no? ¿Has visto anteriormente alguna representación parecida? No sé si habrán visto, ¿no? A ver, y luego, ¿a qué cultura pertenece? A la cultura Wari, es lo que va a pertenecer esta imagen, ¿no? Que así empezamos, ¿no? Como una forma introductoria, ¿no? Y como les digo, va a ser unos fardos funerarios, ¿no? Es esto en sí, ¿no? Acá lo pueden ver como una imagen, como dibujito, pero en realidad es esta la imagen, ¿no? Pues así es en realidad como debe ser, ¿no? Miren, como les dije, son envueltos, miren, bastantes telas, ¿no? Y internamente, ¿cómo va a estar? Así, ¿no? Era, digamos, su forma de momificación. Entonces, su forma de conservar el más tiempo que se pueda un cuerpo de alguna persona que ha fallecido, ¿no? Miren, acá se puede ver cómo internamente es que está el cuerpo, ¿no? De la persona que ha fallecido y cómo está envuelto con diferentes mantas, ¿no? Igual aquí pueden ver, ¿no? Así internamente, cómo es que está el cuerpo. Ese vendría a ser los fardos funerarios, ¿no? ¿Y sabías que la cultura Wari se desarrolló al mismo tiempo que la cultura Tiahuanaco? Por eso se han encontrado muchas similitudes entre ellas, ¿no? O sea, había varias cosas que se parecían. Además, el pueblo Wabi tuvo también influencia nazca, ¿no? Esto se ve reflejado en sus textiles y en las tumbas donde se han encontrado fardos funerarios como el que se muestra en la imagen anterior. Miren, justo aquí está hablando de los fardos funerarios, ¿no? Miren, entonces, se recuerdan que en la cultura nazca sí también habíamos visto, sino que, digamos, eran que enterraban, ¿no? La cultura paracas también veíamos que así también había paracas cavernas, paracas necrópolis, ¿no? Que igual había bastante, digamos, la persona lo ponían, digamos, dentro del cuerpo, ¿no? Y lo cubrían con bastantes telas, ¿no? Textiles, como estamos viendo aquí. Entonces vamos a conocer más lo que es la cultura Wari, su ubicación, ¿no? Y cronología también, o sea, dónde se ubicó y en qué año aproximadamente, ¿no? Y ¿qué nos dice? Que cuando Tiahuanaco llegó a su máxima expansión, o sea, llegó a bastantes territorios, ¿no? Se expandió. Cuando llegó a su máxima expansión, floreció en Ayacucho la cultura Wari, ¿no? La cultura Wari entonces, ¿dónde se va a dar? En Ayacucho. Y se desarrolló 700 años después de Cristo hasta los 1000 años después de Cristo, ¿no? Desde los 700 después de Cristo hasta 1000 después de Cristo, ¿no? Miren, 300 años, ¿no? Fueron, digamos, pocos años a comparación de otras culturas, ¿no? Y vamos a ver ahora lo que es el aspecto social. Los Wari conquistaron no por las armas, ¿no? Sino valorando y respetando sus aportes culturales. En las grandes ciudades vivían los líderes militares y religiosos. También el pueblo constituido por artesanos y campesinos, ¿no? Todos
aquí eran donde vivían en estas grandes ciudades, ¿no? Estas ciudades tenían un centro. Vamos a ver aquí tres tipos de centro, ¿ya? Yo lo voy a agregar para que ustedes puedan visualizar mejor aquí. El primer centro, donde digamos va a ser destinado para los gobernantes, va a ser un centro político y militar. Chicos, no, que no va a alcanzar, me parece. Pero vamos a ver acá. Político y militar. Político. Chico nada más. Político y militar. ¿Ya? Sí. Ahí está. Ahí está. ¿No? Miren, entonces había estos centros que era político y militar. ¿Por qué? Porque aquí eran donde estaban los gobernantes, ¿no? Y los militares, que eran, digamos, estos dos grupos quienes eran los que gobernaban a todos los pobladores de la cultura Wari, ¿no? El otro centro que podemos encontrar va a ser aquí, uno comercial, ¿no? En estos centros comerciales es donde se va a encontrar, o digamos, donde van a funcionar los talleres, ¿no? Y los almacenes de todos los productos que ellos, digamos, manejaban, ¿no? Que trabajaban, todo eso, ¿no? Entonces, tenían centros políticos y militar, otro comercial y un centro urbano, ¿no? Este centro urbano va a ser, digamos, los templos donde había, aquí está, un centro urbano, donde se ubicaba en un gran templo, ¿no? Donde era, digamos, bastante concurrido por personas, ¿no? Donde iban varias personas en estos templos, como templos que vemos aquí. No, miren, por ejemplo, es un templo de la cultura Wari, ¿no? Entonces, ahí nosotros podemos observar, ¿no? Los diferentes templos, miren, que iban a ser centros urbanos, ¿no? Donde todos los pobladores iba a haber, digamos, bastante movimiento en estos templos, ¿no? Estos centros. Entonces, vemos ahora lo que es el aspecto económico, ¿no? Que, digamos, ellos, o lo que es la cultura Wari, se centraron en lo que es la agricultura, ¿no? Y utilizaron diferentes técnicas de cultivo, como andenes, collas, reservorios de agua, canales, ¿no? Como en culturas anteriores, en semanas anteriores, habíamos visto que estos andenes, ¿no? Eran mayormente para llevar agua a lugares lejanos, ¿no? A terrenos lejanos donde no había agua, donde era difícil el acceso de agua. Entonces hacían estos andenes, esos canales, ¿no? Para que lleven agua del mar, de un río, a lugares lejanos, para expandir su terreno y tengan más lugar o más espacio donde puedan cultivar sus alimentos, ¿no? Y se han encontrado quipus que nos hacen pensar en su gran capacidad administrativa y organizadora, ¿no? ¿Y qué van a hacer estos quipus? Estos quipus iba a ser, digamos, un instrumento, chicos, ¿no? Que era, digamos, para almacenar lo que es información, ¿no? Ahora, digamos, no vamos a comparar los instrumentos de hoy en día a comparación de, digamos, en tiempos atrás, no hace tantos años, que ahora los instrumentos para almacenar información tenemos bastante lo que es la tecnología, ¿no? USB, computadoras, ¿no? Todo eso, CDs, DVDs, pero ellos utilizaban estos quipus. ¿Y qué eran estos quipus? Eran cuerdas, chicos, cuerdas de lana o algodón, y les voy a mostrar aquí. Estos eran los famosos quipus y era un instrumento para almacenar información. ¿Y cómo almacenaban esta información? No es que guardaban letras, papeles, ¿no? No, así no servía esto, ¿no? Sino cada cuerda tenía diferentes color y diferentes nudos, diferentes diseños. Y cada cuerda con diferentes nudos o color representaba una información, ¿no? Esto es más o menos las investigaciones que se ha hecho.
pero también no es exacto esta información, o sea, es más o menos lo que piensan los investigadores que han utilizado estos quipos, ¿no? Por eso acá se dice que se han encontrado quipos que nos hacen pensar, ¿no? Nos hacen creer. No es que de verdad sí lo utilizaban, pero es lo más, digamos, razonable o digamos lo más que se podría pensar que ellos utilizaban estas cuevas, ¿no? Para guardar información. ¿Para qué? Para poder administrar y organizarse bien, ¿no? Por ejemplo, una pita de un color, mira acá hay de dos colores con un nudo, podría representar de repente a algún día de la semana que tienen que de repente realizar algún cultivo. Otra pita que tiene dos nudos, miren, pero es de un solo color, puede representar otra cosa y así, ¿no? Así era, digamos, ellos su forma de organizarse, ¿no? De guardar información. Y ahora lo que es el aspecto cultural, ¿no? Tenemos lo que es la textilería, la cerámica y arquitectura, ¿no? Todo lo que es el aspecto cultural. Y textilería viene a todos los tejidos que realizaban, ¿no? Esto ya es más fácil, ¿no? Porque ya en culturas anteriores hemos visto que son los textiles, la cerámica, todo eso, ¿no? Lo que es la arquitectura. Entonces, estos tejidos, ¿qué eran? ¿No? Usaron sus mantos, o sea, sus tejidos, ¿no? Todo lo que tejían, lo utilizaban ¿para qué? Como medio para dar a conocer a sus dioses, ¿no? O sea, como, digamos, para representar a sus dioses. Ahí, digamos, en sus tejidos hacían ahí la forma de sus dioses. ¿Para qué? Para que las demás personas, digamos, otros de otras culturas, de otros pueblos, ¿no? Conozcan cuáles eran sus dioses, ¿no? De esta cultura wari, ¿no? Y sus tejidos sobresalen por su intenso color, ¿no? Porque es muy colorido. ¿Y qué utilizaron? Miren, utilizaron todas las tonalidades de lana de alpaca y algodón, ¿no? Ya sabemos que ya en culturas anteriores ya han domesticado lo que es la alpaca y el algodón, ¿no? Y las culturas posteriores, o sea, las que van a venir después, ya quedan, digamos, con estas, digamos, crianzas, no tanto de cultivos como de animales, como que heredaran esa información. No es como nosotros, ¿no? A nuestros hijos ya le heredamos todo lo que sabemos, le enseñamos. Y así a mis nietos, mis bisnietos, y así será a los descendientes, ¿no? Así de esta forma, de una cultura pasada, también hereda información a las culturas que van a venir más adelante, ¿no? Por eso es que aquí, miren, ya vemos bastantes cultivos, vemos que acá ya la alpaca, lo que es, digamos, la lana, miren, de alpaca, de algodón, ¿no? Ya viene desde culturas anteriores, ¿no? Y mayormente son información heredada de culturas pasadas, ¿no? Pero miren, se caracteriza que en cada cultura añaden algo más, estudian algo más, aprenden algo más, no solo se quedan ahí, ¿no? Miren, por ejemplo, acá lo que es la cultura wari, encontraron o añadieron lo que es el color rojo y azul. Pero ojo, ¿de dónde sacan estos colores? El rojo de la cochinilla, que va a ser un pequeño animalito, y el azul de las flores de este mismo color que pueden encontrar en las plantas, ¿no? Pero miren, ¿qué va a ser esta cochinilla? Como les dije, es un animalito, ¿no? Miren, este es el animalito, no la cochinilla. Y yo he tenido el agrado en serio de conocer así, en persona y en vivo, lo que es la cochinilla. ¿Por qué? Cuando iba a los viajes, ¿no? Con papá, con mamá, a Cajamarca a visitar a mis abuelos, y veía bastante lo que es cochinilla, pero son chiquititos, ¿no? Acá está aumentado la imagen y se puede ver, se puede apreciar más, ¿no? Pero ¿dónde creen que yo veía estas cochinillas? En las plantas de tuna, chicos, ¿ya? Porque ya donde mi abuelita, donde iba, había una gran cantidad de plantas de tuna, wow. Y lo que me encantaba comer, en serio, chicos, bien rico es. Yo sé que lo conocen, si no las tunas, ¿no? Por ejemplo, que hay tunas, ¿no? ¿Y dónde van a encontrarse estas cochinillas? En las paletas de las tunas, ¿no? ¿Cuáles van a ser las paletas? Estas de aquí, ¿no? Las verdecitas, que va a ser la planta de donde crece la tunita, el fruto, ¿no? Miren, yo sé que sí conocen las tunas, ¿no? No sé si lo han probado, pero no deben conocer la mayoría. No es una fruta muy, digamos, tan
tan, digamos, desconocida, ¿no? Yo sé que sí. Al menos en la calle de repente han visto vendedores, ¿no? Bueno, antes, ¿no? De que cuando se podría salir, ¿no? Ahorita todavía, ¿no? Un poco peligroso estar saliendo, los niñitos no pueden salir, ¿no? Quédense en casita, ya saben, chicos. Pero yo sé que anteriormente sí han visto por ahí por las calles tunas, ¿no? Y si lo han probado, son ricos. Entonces, miren, en estas paletas, ¿no? O sea, en la plantilla de la tuna, vemos que ahí es donde se forma la cochinilla. Y así de esta forma es como se forman, de este color. Así, ¿no? Y claro que si ya microscopio, miren, con digamos un microscopio se acercan bastante, ahí se puede visualizar mejor, ¿no? Cómo es, miren, la cochinilla, ¿no? Y en qué consistía, digamos, o cómo sacaban este color rojo, juntaban todos estos, digamos, estas cochinillas y lo aplastaban, ¿no? Y así iban sacando el tinte rojo, ¿no? Y esto todavía se sigue utilizando en algunos pueblos. ¿Por qué les digo? Porque mi mamá así pintaba también sus dibujos, ¿no? Sí, me ha contado mi mamá, por eso pregúntenle a su mamá, a su papá, a su abuelo, de repente hay historias interesantes, ¿no? A mí que me contaban mi mamá y mi papá que pintaban sus colores, digamos, sus dibujos con plantas, ¿no? Sacaban, mira, por ejemplo, de la cochinilla, miren, sacaban estos colores también, ¿no? Entonces, miren, cómo desde tan antiguo hasta ahorita, en algunos lugares se sigue utilizando estos métodos, ¿no? Mayormente en el campo, allá en la sierra, en la selva, ¿no? Entonces, miren, estas cochinillas, ¿no? Que era, digamos, de un animalito de donde sacaban los pobladores de la cultura Wari, que era el color rojo, y el azul de las plantitas, pues, ¿no? Por ejemplo, acá, es de esta planta, miren, de diferentes flores, de este color azul, moradito, igualito como acá, digamos, esta cochinilla, así como lo aplastaban, así hacían, ¿no? Lo aplastaban y formaban el color añil, ¿no? Que va a ser un azul intenso, ¿no? Y así era como ellos sacaban los colores, ¿no? Y pintaban todos estos textiles, ¿no? En sí pintaban el algodón y con eso, digamos, hacían estos tejidos, ¿no? Sus diseños fueron diversos, pero también encontramos que utilizaron al dios de las varas, ¿no? Y otros seres de Tiahuanaco, ¿no? Entonces, nosotros ya conocemos al dios de las varas, ¿no? Que habíamos visto que era un dios que era, digamos, con partes felinas y humanas, ¿no? Y que tenía en sus dos manos unas grandes varas. Eso ya habíamos visto, a este dios, ¿no? Y entonces, miren, esta cultura Ewari va a también tener este dios, que también era de la cultura tiahuana, ¿no? Y elaboraron también hermosos tejidos de plumas, de los Nazca, miren, ¿no? Acá ya se van, digamos, viendo diferentes culturas también, ¿no? Porque se puede, digamos, al mismo tiempo o en el mismo año se estaban desarrollando de repente más de dos culturas, dos, tres, ¿no? Como vemos aquí, que el Tiahuanaco con la cultura Wari se desarrollaron aproximadamente en los mismos años, ¿no? Entonces, ya hemos visto lo que es la textilería. Ahora vamos a la cerámica, ¿no? Y aquí podemos ver un poco de su cerámica en estas imágenes, que nos dice que aquí se ve también la influencia de Tiahuanaco también, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que también se ve algo parecido a la cerámica de la cultura Tiahuanaco. Entre sus ceramios, o sea, su cerámica, más conocidos destacan ¿qué? Los vasos ceremoniales, como podemos ver aquí, del lado derecho, no estoy mal. Los vasos ceremoniales polícromos. ¿Qué quiere decir esto? Que son de varios colores, ¿no? Al igual que sus textiles, les gustaba bastante los colores de esta cultura. Y unas vasijas grandes con forma de llama y alpaca, ¿no? Y en cuanto a la influencia nazca, destacan las grandes vasijas ceremoniales, ¿no? Como la aquí que podemos ver, que eran parecidos como tambores. Y el uso de muchos colores también, ¿no? Entonces, miren, esta cultura wari se ve influenciada tanto por la cultura tiahuanaco como la cultura nazca, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que tiene algunas cosas que son parecidas a estas dos culturas, ¿no? Digamos, de la cultura tiahuanaco, por ejemplo, aquí vemos miren, su cerámica, ¿no? Lo que eran los vasos ceremoniales polígonos,
¿no? Que eran, digamos, de varios colores. Y en la cultura tiahuanaco así también se realizaba. Y en la cultura nazca, digamos, esta cerámica en forma de tambores, ¿no? Que eran vasijas ceremoniales. Ahora vamos a ver lo que es la arquitectura, las construcciones que realizaban esta cultura, ¿no? Y que nos dice que los Wari planificaron muy bien sus ciudades, ¿no? Miren, y aquí, por eso es que de repente se les conoce como una cultura organizadora y planificadora, ¿no? Tanto por sus equipos que ellos habían realizado, ¿no? Ya saben los equipos, ¿no? Lo que les mostré. Aquí está, ahí están, ¿no? Los equipos que eran su forma de organizar, de guardar información. Y al momento de hacer estas construcciones también planificaron muy bien. ¿Por qué? Porque construyeron una serie de caminos para poder llegar a los distintos sitios de su territorio, ¿no? Se dedicaron a hacer unas buenas construcciones, no solo del lugar o del templo, ¿no? Sino también a lo largo de todos los caminos, ¿no? O sea, realizaban unos buenos caminos para poder llegar ¿a dónde? A sus construcciones, a su territorio, ¿no? Donde, ¿qué va a pasar con estos caminos? Que actualmente van a ser los caminos del Inca, ¿no? Miren, estos caminos posteriormente serían utilizados por los incas para convertirse en los famosos caminos Inca, ¿no? Que actualmente, digamos, hay bastantes carreras, ¿no? No sé si han escuchado las carreras en los caminos del Inca, ¿no? Carrera de autos. Es bastante conocido y turístico estos caminos del Inca. Y las ciudades, Huari, contaban con patios, plazas, viviendas de hasta 3 pisos y numerosas calles. Además estaban divididas en barrios. Sus principales ciudades fueron Wilcahuay en Ancash, Piquillacta en Cusco y Pachacama en Lima, ¿no? Y como podemos ver aquí las imágenes, cómo era su forma de construcciones, ¿no? Aquí en las imágenes que les mostré también vemos su forma bien de construcciones, cómo era, ¿no? Internamente y externo. Todo esto, digamos, son ahorita estudiados por varios, digamos, investigadores, ¿no? Historiadores que hacen, digamos, el estudio a profundidad, a detalle, ¿no? De todo esto. Entonces, chicos, eso sería todo sobre la cultura Wari, sobre sus aspectos sociales, digamos, económico, ¿no? Todito cultural. Y de acuerdo a todo lo que he explicado, su actividad para su casita es completar este cuadro, ¿no? Este mapa conceptual, donde igual están, digamos, hacer un resumen nada más de lo que he explicado. Así que eso sería todo, chicos. Hasta otro video. Cuídense bastante.